Vale, pues vamos explicando un poquito. A diferencia del año pasado que hacíamos cada sesión, entregábamos un diploma por cada sesión, este año lo que vamos a hacer es vamos a unificar las 3 sesiones que vamos a hacer con Leti y las vamos a unificar en un único diploma. De esta manera, lo que haremos es que tendremos todo el año abierto la plataforma para que podamos o podáis incorporaros e incorporarse gente nueva durante todo el año, ver las grabaciones, que aunque las podéis ver siempre, pero poderlas ver y hacer el cuestionario para poder, así como antes lo hacíamos, que es que se cerraba una semana después o unos 10 días después de cada charla, estarán abiertos esos cuestionarios durante todo el año y al acabar este 2026, pues emitiremos el diploma por las 3 sesiones y así, bueno, pues que tengan un valor de horas más grande a un solo diploma y englobarán las 3 sesiones que tendremos. Esta es la primera. Luego haremos la de verano siempre, que irá sobre Lismania, y luego otra que será en octubre. Y bueno, nada, es verdad que estamos actualizando la plataforma y nada, y en unos días los que ya tenéis acceso seguirá siendo los mismos datos de las mismas credenciales, os avisaremos, os llegará un correo electrónico y aquellos que se han inscrito nuevos, pues les llegarán las credenciales nuevas y ya está. Perfecto. Pues, ¿te parece que vayamos empezando? Perfecto, pues nada, como siempre, Gloria, la ponente de Leti, más que agradecido siempre de volver a contar con ella y con el apoyo de Leti, un año no más. Y nada, como siempre, disfrutar de esta charla, que seguro que os sirve para el día a día. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Y un año más, muchas gracias a Duna. Ya llevamos unos cuantos compartiendo este espacio. Mi nombre es Gloria Moll, soy veterinaria desde hace ya un montón de años, ya casi mejor ya ni pensarlo. Hice durante 10 años de mi vida, al principio, cuando me licencié, hice consulta generalista en varias clínicas veterinarias en diferentes puntos de España, hasta que empecé mi trabajo en un laboratorio que en un inicio fue un laboratorio de diagnóstico puramente de procesos dermatológicos y alérgicos, que en aquel momento se llamaba Univet, y nos dedicábamos sobre todo pues un poco a lo que vamos a hablar hoy, ¿no? A todo lo que es el diagnóstico y manejo de los perros y los gatos alérgicos. Y en el año 2016, esta pequeña empresa, de hecho era una empresa que surgió de la Facultad de Veterinaria de Barcelona, éramos 8 trabajadores y fue absorbida por Laboratorios Leti, actualmente ampliamente conocido por todo el sector veterinario por tener una de las vacunas de leishmania que hay en estos momentos en el mercado, no solo español, sino también portugués, y una parte bastante importante del mercado europeo. Mucha gente nos conoce precisamente por la leishmania. Mi posición actual soy la responsable del departamento médico de Leti, de la parte veterinaria. Y sí que es verdad que una gran parte de nuestro día a día es el manejo, la formación y bueno, pues toda la parte técnica de leishmania y tanto diagnóstico como prevención a través del Letifen, pero hay una parte de nosotros, y eso a mí me llega mucho al corazón, como es la alergia, porque desde el año 2004 llevo trabajando en el mundo de la alergia. De hecho, soy acreditada por ABEPA en dermatología y he dado múltiples presentaciones y múltiples artículos en referencia a este mundillo, ¿no? Y siempre acabamos hablando, ya un poco empezando a encarrilar lo que es la presentación de hoy. A veces cuando nos piden hablar de alergia, acabamos hablando siempre de lo mismo, ¿no? Hablamos del cuadro, el diagnóstico, las pruebas dermatológicas, hablamos muchísimo de inmunoterapia. Hoy en día, una de las temáticas más importantes es el hablar de todos los lanzamientos de los nuevos tratamientos que hay actualmente en el mercado, que son amplísimos y todos ellos fantásticos, pero nos olvidamos al final de que tanto en medicina humana como en medicina veterinaria, si una cosa que hoy tenemos en común, al final es que una de las maneras de intentar controlar a un ente, por llamarle a una persona, a un animal alérgico, es intentar evitar el contacto con sus alergenos. Hay situaciones
en las que será sencillo, como por ejemplo cuando tenéis un animal, ya sea perro o gato, que tenga alergia a la picadura de la pulga. Todos tenemos muy claro que hay multitud de productos en el mercado que nos van a ayudar a intentar controlar precisamente el contacto, ¿no? con ese alergeno, nos va a facilitar el que no esté cerca del animal y por tanto no responder de forma exagerada por parte de su sistema inmunitario. Pero nos olvidamos de otros muchos alergenos con los cuales convivimos muy cercanamente, que son todo el paquete de alergenos ambientales, de los cuales la presentación de hoy se va a centrar precisamente en esta materia, en intentar ver qué podemos hacer para intentar evitar el contacto o minimizar el contacto con esos alergenos. Y yo creo que aquí un espacio muy importante de todos nosotros como auxiliares de las clínicas veterinarias es poder hablar de este tema, porque al final, cuando el perro o el gato cruza la puerta del veterinario, muchas veces le habla de qué podemos hacer terapéuticamente, qué futuro tiene ese perro que es alérgico o ese gato, pero no le dedicamos muchas veces el tiempo suficiente a las medidas que puede hacer el tutor él mismo en sus propias casas, ¿no? Con lo cual, el objetivo un poco es daros esa formación para que vosotros como auxiliares, cuando tengáis vuestro momento de comunicación con el tutor, podáis explicarle esta serie de cosas que creo que pueden ayudar muchísimo en la mejora del cuadro clínico del perro y el gato alérgico. Yo creo que lo primero de todo, aunque estoy convencida de que os lo conocéis súper bien, vamos a saber para qué animales vamos a preparar esta formación, ¿no? Al final, un perro atópico, la definición de un perro con alergia ha cambiado en la historia porque se han ido descubriendo factores nuevos que interfieren un poco en la dermatopatología o más que la dermatopatología, en la etiopatología de la enfermedad, la causa, lo que lo provoca, y al final lo que sí sabemos en el caso del perro es que es una patología totalmente crónica, recidivante, que además es altamente pruriginosa. El perro, uno de los principales síntomas que presenta es precisamente ese prurito y como consecuencia el eritema que van a presentar cuando vienen a las consultas. Tiene una base genética muy clara y además de todo esto sabemos que la barrera cutánea está alterada y por eso en muchas de vuestras clínicas, si tenéis también fármacos o sobre todo nutracéuticos que van a ayudar a reestructurar, ¿no?, esa barrera epidérmica a través de pipetas, de comprimidos, incluso de collares, ¿no?, que ayudan a reforzar esa barrera epidérmica. Además, sabemos que existe una respuesta inmunológica exagerada y ahí es donde va encaminado no solo los fármacos a intentar reducir esa respuesta, sino también la inmunoterapia. Y finalmente, cada vez más se habla de ese microbioma de la piel, ¿no?, ese conjunto de bacterias que hay en la superficie cutánea que cuando pierde la diversidad, es decir, cuando ese animal deja de tener diversidad, produce también esos síntomas en paralelo de la dermatitis atópica. A nivel clínico, ¿qué sabemos? Que es un perro normalmente joven, normalmente suele ser dentro de los 3 primeros años empiezan a presentar síntomas, aunque el abanico ronda entre los 6 y los 3 años, los 6 meses y los 3 años de edad. Si bien es verdad que generalmente empezaremos a sospechar de una base alérgica a partir del año de edad, cuando ya haya transcurrido todas las estaciones del año y podamos analizar bien si puede ser un proceso estacional o no estacional. Aunque, como siempre tiene que haber excepciones, razas como el West Highland Bull Terrier, como el Bulldog francés o el Bulldog inglés, cada vez vemos más casos que los primeros síntomas incluso se pueden llegar a presentar antes de los 6 meses. Muy típico, sobre todo en esta raza que tenemos en la imagen, como es el Bulldog francés. Al final, los diferentes criterios clínicos nos indican de que suelen ser animales, además, que viven en el interior. Suelen ser perros que ya antiguamente, años atrás, había muchos perros de exterior, ¿no?, de chalet o de jardines. Actualmente, la mayoría de las mascotas viven en el interior de casa. Y el primer síntoma clínico que suele presentar el perro al final es ese prurito intenso que en un principio incluso puede no presentar ni lesiones, sino que es el propio prurito el que va a generar que se vaya complicando el cuadro, apareciendo primero un eritema, o sea, un enrojecimiento de la piel y después todo lo que son las infecciones secundarias que lo van a acompañar.
Aquí tenéis la lista de las razas más predispuestas a sufrir una dermatitis atópica porque, como hemos dicho, tiene una base genética y, por tanto, hay razas claramente predispuestas a sufrir esta. ¿Qué sabemos además? ¿Cómo se distribuye esta enfermedad? Aparte de este prurito y este eritema como principales síntomas de arranque de la patología, en general los síntomas van a estar distribuidos sobre todo en las extremidades delanteras, en las patas, tanto en la región axilar o inguinal, en la región facial y a menudo todo lo que son los pabellones auriculares, la cara interna del pabellón auricular y sobre todo el conducto auditivo externo. Sí que es verdad que en función de la raza que manejemos hay un, podríamos decir, fenotipo asociado incluso a cada raza. El bulldog francés, por ejemplo, tiene una clara predisposición a tener síntomas sobre todo en la cara y en las extremidades anteriores. En cambio, si tú coges el Westie, pues tendrá otro tipo de distribución dando más peso a unas regiones corporales. Cuando hablamos de la especie felina es un poquito más complicada, igual como tiene que ser, ¿no? Porque el gato de por sí ya es complicado y los cuadros alérgicos pueden ser muy diversos, pueden ser cutáneos, como vemos aquí, pero también pueden ser digestivos y pueden ser incluso respiratorios. En este caso, y como la mayoría de casos, el porcentaje de incidencia es mucho mayor a nivel de cuadro cutáneo, el nombre que se ha escogido para describir el cuadro cutáneo del proceso alérgico en el gato es el síndrome atópico cutáneo felino, que al final son la manifestación cutánea en 4 patrones de reacción, que ahora los veremos, a esa respuesta exagerada a los alérgenos ambientales. Al final, el gato tiene una forma de expresarse, como hemos dicho, en base a 4 patrones y como, si empezáis a visualizar gatos que habéis visto en las consultas alérgico, pues pruritos muy exacerbados en la cabeza, otros tienen la alopecia simétricas inducidas sin ningún tipo de lesión en la piel, solamente alopecia, dermatitis miliar o el complejo granulomasinofílico. O incluso podemos encontrar gatos que presenten la combinación de varios de estos patrones. Al final todos ellos tienen una cosa en común, hablemos del caso del perro o del caso del gato, y es que generan una respuesta inmunitaria exagerada a un alérgeno. Y al final el alérgeno es una sustancia con la que vivimos en nuestro entorno, en nuestro ambiente, que si no fuéramos alérgicos nosotros no reaccionaríamos para nada de manera exagerada. Lo que ocurre es que tanto en personas como animales ha existido una presensibilización, es decir, ese alérgeno ha contactado inicialmente con el sistema inmunitario lo ha reconocido como extraño y prepara al sistema inmunitario para que si vuelve a entrar ese alérgeno responda de manera exagerada. Y al final esto se produce frente a 3 grandes grupos de alergenos, como son los ácaros, los pólenes y los hongos. Con lo cual vamos a intentar desgranar qué es cada uno de estos alergenos y qué podemos hacer para intentar evitarlos. Empezamos por los ácaros, que sin lugar a dudas son los alergenos que con más frecuencia causan los cuadros alérgicos de los perros y de los gatos, y os diría que incluso datamos de que alrededor entre el 70 y el 80% de los casos de los animales alérgicos están causadas esta alergia por estos ácaros. Estos ácaros al final taxonómicamente son parecidos a las arañas, son de tamaño muy variado, pueden ir desde 0,1 milímetro hasta 10 milímetros de tamaño, y su anatomía se caracteriza por tener 4 grandes pares de patas en la parte delantera, y después tienen un cuerpo sin dividir, muy claro y sin segmentar. Y lo más importante de todo, y como curiosidad, deciros que en todos los hábitats de la Tierra pueden existir ácaros. De hecho, existen incluso ácaros acuáticos. Aquí tenéis lo que os comentaba, fijaros esas patas anteriores, con esas patas mucho más robustas, y en cambio la parte posterior del ácaro, lo que es el iliosoma, que es una parte no segmentada, que va a ser el cuerpo, la parte más importante anatómicamente hablando, ¿no? Lo más importante de estos ácaros, que es muy relevante el conocerlo, es que entre el 70 y el 80% del cuerpo del ácaro está conformado por agua, con lo cual el ácaro va a vivir muy cómodamente en zonas donde la humedad relativa será alta, con lo cual todos aquellos que nos estéis escuchando, que viváis
en zonas de costeras del Mediterráneo, en zonas sobre todo de la costa cantábrica, donde allí la humedad relativa es muy alta, o incluso creo que hay gente de Portugal conectada a zonas costeras de Portugal donde las humedades relativas son muy altas, porque necesita captar ese agua del ambiente para poder sobrevivir. Además, es un animalillo muy pijo, podríamos llamarle, muy cómodo climáticamente. Fijaros que su temperatura óptima ronda entre los 20 y los 30 grados, es decir, no le gusta ni el frío ni tampoco el calor extremo. De manera que uno de los lugares donde van a reproducirse con más comodidad al final es en nuestro hogar, en casa, porque todos intentamos mantener esa temperatura de confort oscilando precisamente estas temperaturas, ya sea verano o sea invierno. Pero sí que es verdad que hay dos momentos óptimos para su reproducción, que es primavera y otoño, y sobre todo es porque aquí se junta la temperatura idónea, sin necesidad de calefacciones ni acondicionados, y la humedad relativa de las lluvias. Como podéis ver en esta imagen, las formas y los tamaños son tremendamente variados en todo lo que son la familia de los ácaros. Y como curiosidad, deciros que el ácaro es un animal muy fuerte. Fijaros que, de hecho, se considera que el animal más fuerte del mundo es un ácaro, porque si lo comparamos con el hombre, que puede levantar 3 veces su peso, o otros insectos que pueden levantar, fijaros en este bichillo de abajo, hasta 850 veces su peso, fijaros que este ácaro, que mide solamente 1 milímetro, puede levantar hasta 1180 veces su propio peso, con lo cual se considera uno de los animales más fuertes. Se considera además uno de los animales más veloces. Fijaros en el Usain Bolt, que tiene la capacidad de correr 6 veces su longitud por segundo, el guepardo 16 veces su longitud por segundo y este nuevo insecto 170 veces su longitud por segundo. Pero fijaros que este ácaro, tan chiquitito, con este nombre absolutamente impronunciable, tiene la capacidad de correr hasta 322 veces la longitud por segundo. Con lo cual, no es nada desdeñable poder decir que los ácaros, a pesar de generar estos cuadros alérgicos, son animales fuertes y veloces. ¿Cómo se reproducen? Pues aquí podéis ver la imagen de una cópula entre macho y hembra de un ácaro del polvo. Como podéis ver, la hembra es la que es más grande y necesita ser más grande porque la cópula, que a mí personalmente me recuerda un poco a la de los perros, el macho queda enganchado en la hembra y la eyaculación por parte del macho es bastante lenta, con lo cual se quedan enganchados y la hembra se desplaza arrastrando al macho, bueno, pues por su hábitat, esperando que termine el proceso de reproducción. Una vez terminado la cópula, fijaros que podéis ver dentro del interior de la hembra los huevos que se han producido y una vez esos huevos se depositan en el ambiente, de hecho se depositan en el ambiente donde estén viviendo, perdonad, y tienen diferentes etapas en función de si tratamos ácaros del polvo o ácaros de almacenamiento. Como os decía, súper importante, y aquí hay una imagen muy explícita de la importancia de la humedad relativa. Fijaros que a la izquierda, en la imagen de la izquierda tenéis un ácaro feliz, con una buena temperatura y una buena humedad relativa. En cambio, el ácaro de la derecha, podéis ver que vive en zonas de humedad relativa por el 50% y está espachurrado, o sea, está absolutamente chafado por la falta de humedad que puede captar del ambiente y el ácaro pues, se nos deshidrata. ¿Qué nos puede hacer pensar esto? Y luego lo veremos, que buscaremos deshidratar a los ácaros que existan en nuestro entorno para que no sean activos y no puedan reproducirse y al final contactar con nuestras mascotas. ¿Qué familias de ácaros tenemos en nuestro entorno? Pues al final tenemos 2 grandes familias de ácaros que afectan a los animales de compañía y también a los seres humanos. Principalmente y en común con el ser humano tenemos los ácaros del polvo. Todos ellos pertenecen a la familia Dermatofagoides y son los más extendidos dentro de nuestros hogares. De hecho, viven en cualquier rincón del hogar donde puedan esconderse, resguardarse de la luz y tengan una buena humedad relativa y alimento. Al final los encontramos en almohadas, en alfombras, en mantas, en moquetas en caso de que existan, en sofás. ¿Qué ocurre? El ácaro del polvo es muy pequeño, por debajo de 1 milímetro, y tiene la capacidad de penetrar a través del tejido, del poro del tejido, de un sofá o de una manta,
y dentro, en la oscuridad y en la humedad que resguarda a ese ácaro, se siente cómodo y además puede alimentarse con facilidad. ¿De qué se alimenta? Pues al final se alimenta de descamación humana o de descamación de animales. Ya nos sentamos en los sofás, nos sentamos en las camas y nuestra propia descamación de la piel, ya sea humana o animal, les genera esa alimentación. Con lo cual tienen toda su hábitat, su paraíso para poder reproducirse. Y fijaros que a lo largo de la vida de un ácaro del polvo, en función de, ahora lo veremos, de la especie, pueden poner desde 70 hasta 800 huevos a lo largo de su vida, que oscila entre 2 y 30 huevos diarios. Aquí tenéis el más importante, sin lugar a dudas, el Dermatophagoides farinae es el causante de la mayoría de los cuadros alérgicos tanto en el perro como en el gato. Veis que tienen tamaños súper pequeñitos, su necesidad de humedad relativa en este caso por eso tiene tan buena distribución. Fijaros que toda la cuenca mediterránea, lo podéis ver en el mapa, la zona de tocando, lindando con el mar es de una densidad muy alta, pero en general es homogéneo en todo el país. Tiene una vida media de unos 70 días y puede cada hembra una capacidad de 100 huevos a lo largo. Dermatophagoides teronísinus, fijaros que sobre todo su distribución es en la cuenca mediterránea, necesita una humedad relativa más alta, la vida media es muy parecida y aquí estamos poniendo entre 70 y 120 huevos por hembra a lo largo de la vida. Como curiosidad deciros que en el caso de veterinaria hemos dicho que Dermatophagoides farinae es el más importante, en caso de humana el Dermatophagoides teronísinus en concreto es el ácaro que produce más cuadros de alergia. Cambiamos de familia y nos vamos a los ácaros de almacenamiento. Aquí tenemos varias familias, la familia Glyphifagidae o la Caridae, que es la más frecuente, la que trabajamos más. Sobre todo entre ellos, los ácaros más frecuentes son Lepidoglyphus, Thyrophagus y Acarus thyro, pero sí que es verdad que la Blomia, que es un ácaro tropical, cada vez lo vemos más presente. Si hay alguien que se ha conectado desde Canarias, que sepáis que es uno de vuestros ácaros principales, pero sí que debido al cambio climático las zonas de Andalucía, sobre todo Cádiz, Huelva, empiezan a tener ya también problemas con este ácaro. Una de las diferencias más importantes con los que hemos visto anteriormente es que estos ácaros no se alimentan de descamación, sino que se alimentan de hongos ambientales. Es decir, se van a alimentar de Aspergillus, Penicillium, Alternaria, que viven en nuestro entorno, por tanto volveremos a tener lugares húmedos donde el hongo pueda proliferar y el ácaro se pueda. Al final, sí que es verdad que es un hongo muy prolífico, ahora lo veréis, que se reproduce con mucha facilidad y ha ido invadiendo otros espacios y también lo podemos encontrar en colchones o en sofás compartiendo espacio con los ácaros de hongo. Aquí tenéis uno de los más relevantes, este es el Thyrophagus putrescentiae, que como podéis ver una distribución muy homogénea en toda España. Si como podéis ver, la longevidad es alrededor de 30 días, viven menos que los ácaros de polvo, pero fijaros que su reproductividad es muchísimo más alta. Es decir, viven menos, pero mucho más intensamente. Cada hembra tiene la capacidad a lo largo de su vida de llegar a poner hasta 600 huevos. Acarus thyro es primo hermano, son ácaros muy parecidos, como podéis ver, con longevidades parecidas, pero fijaros en la fecundidad. Las hembras son una capacidad de reproducción espectacular. Sí que es verdad que el Acarus thyro, como podéis ver, el tono solado del mapa es de un tono azulado, es bastante homogéneo, pero la concentración de estas zonas de Acarus thyro de nuestro país es menor, está mucho más presente el Thyrophagus putrescentiae. Y aquí me quedaba pendiente el Lepidoglyphus destructor, que es para mí súper bonito, lo podéis ver, es un ácaro peludo, cuando lo ves al microscopio es un ácaro que tiene muchísima actividad, corre mucho comparado con los demás, pero fijaros que a nivel de datos biológicos se parece mucho más a un ácaro del polvo, tiene una vida media más larga que sus dos compañeros de ácaros de almacenamiento y por tanto su fecundidad baja bastante comparado con los otros dos que estaban entre esos 600 y 800 huevos por hembra. ¿Qué podemos hacer? Y al final aquí es donde entráis vosotros, ¿no?
¿Qué podemos recomendarle al tutor? Pues hemos visto, sobre todo, que están en el hogar, vamos a convivir con ellos. Por tanto, lo primero que podemos recomendar es intentar eliminar de casa, si tienen perros y gatos alérgicos, todo lo que son zonas críticas, como son alfombras, moquetas. Claro, no podemos eliminar sofás, porque en algún sitio nos tenemos que sentar, pero sí que intentar pues, aspirar al sofá con frecuencia, limpiar las fundas de los sofás y sobre todo de las colchonetas de los animales con mucha frecuencia, lavar esas fundas de temperaturas altas, ventilar la casa para mejorar el movimiento del aire, instalar deshumidificadores. En el momento en que hacemos el aspirador o saquemos el polvo, intentar que el animal no esté cerca en ese momento, encerrarlo en otra habitación, intentar humedecer el trapo del polvo para que no vuele ese polvo en casa. Son cosas, bueno, pues yo creo que de un poco de sentido común, que no son difíciles de hacer y que podemos recomendar fácilmente a todos. A nivel de colchoneta, sí que es verdad que intentaremos utilizar materiales sintéticos, evitar todo lo que son lanas o algodones, y existen actualmente fundas de ácaros que podemos disponer. Normalmente estas fundas lo que tienen son poros del tejido inferior con un poro más pequeño que no permita la penetración del ácaro en el interior de la colchoneta y se pueda reproducir con facilidad. Muy importante, aspirar la colchoneta, lavarla como mínimo una vez cada 15 días con agua por encima de 60 grados. Y una cosa súper sencilla que sí que podemos hacer es coger la colchoneta y sacarla al sol. Tenéis terraza, jardín, balcón. ¿Por qué? Porque al final el dejarla durante 10 minutos al sol aproximadamente, ¿qué es lo que conseguimos? Que la humedad del interior de la colchoneta se reduzca y por tanto se deseque. Esa imagen que veíamos del ácaro desecado lo podemos conseguir a través de poner esas colchonetas de los perros en una zona soleada durante 10 minutos. ¿Qué más podemos hacer? Pues hemos visto también que los ácaros de almacenamiento buscan el alimentarse de los hongos. Esos hongos normalmente son los primeros contaminantes de los sacos de pienso una vez abiertos, con lo cual debemos recomendar que los sacos de pienso una vez abiertos se consuman alrededor de entre 2 y 3 semanas y si no puede ser porque utilicemos o compremos sacos de pienso grandes, lo que quede a partir de esos 15 días, hacer bolsas más pequeñas y congelar el pienso. De manera que en esa congelación, primero desnaturalizamos, o sea, matamos al ácaro, lo primero de todo, y evitamos que se siga reproduciendo. Y otras de las cosas que podemos hacer, como podéis aquí ver en la imagen, aquellos juguetes que tenga que son de ropa, de trapo, pues eliminarlos porque son también fuentes de entrada de ácaros y por tanto de su reproducción. Vistos los ácaros, que son sin lugar a dudas la parte más importante o la causa más importante de alergia tanto en el perro como el gato, vamos a hacer un repaso también de qué podemos hacer para evitar los pólenes. Los pólenes, sobre todo las 3 grandes familias a los cuales los animales son alérgicos, yo creo que igual que las personas, son las gramíneas, que sin lugar a dudas son las más frecuentes en nuestro entorno y también las que tienen tiempos de polinización largas, las malas hierbas y los ácaros. Al final, todas estas plantas tienen un sistema de reproducción a través de flores, muchas de ellas, y esas flores lo que generan es que la parte del polen, de reproducción, ese polen que va a entrar en el pistilo, recordad, esto es pura science del colegio, y este polen es el que va a generar esta respuesta alérgica en los animales. Este polen al final puede moverse de 2 maneras, porque muchas veces el polen sale de la parte masculina que va a ir a fecundar a la parte femenina en otra flor. Con lo cual este polen se puede desplazar a través de los animales, como pueden ser las abejas o diferentes tipos de insectos. Esto se llama polinización entomófila o zoófila, que es el animal que va a trasladar el polen. Y al final también tenemos lo que es la polinización anemófila, que sería a través del viento. Un ejemplo, si cogemos este tipo de polinización, fijaros, aquí lo tenéis, como es frecuente y no tardaremos mucho, y creo que esta charla va súper bien a la época que estamos a punto de abrir. De hecho,
sin más, escuchaba el otro día en las noticias que debido a las lluvias tan intensas que ha habido este año, la polinización del ciprés, que es una de las pocas polinizaciones que se producen en invierno, se está alargando en el tiempo. De hecho, la polinización del ciprés en diciembre, enero, y todavía ahora hay un pico muy importante. Y hablaban precisamente de ciudades como Granada, que tienen una cantidad de cipreses tremenda, ¿no? Y están pasándolo francamente mal. Este es un ejemplo sobre todo de polinizaciones muy explosivas, donde vemos grandes cantidades de polen en el suelo. Y un ejemplo puede ser, por ejemplo, el del platanero de las ciudades, ¿no? Esos árboles, el platanero de sombra que vemos en la ciudad. Y aquí tenéis, por ejemplo, en la imagen de la derecha, una imagen microscópica del platanero de sombra, que al final la ciencia, la palinología, es la ciencia que estudia cómo son estos pólenes y cómo son las esporas de los hongos que también están en el entorno, para poder saber qué tipo de polen se encuentra en el ambiente, porque al final tú ves un polen amarillento y no sabes si es de platanero, es de olivo o de gramínea, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Al final existen puntos de información aerobiológica que lo que hacen es recoger el polen que hay en el viento. Fijaros en esta máquina. Esta máquina lo que hace, esto es la facultad de la Autónoma de Barcelona, pero existen muchos puntos a lo largo de España con este tipo de máquinas, y lo que hacen es cogen del aire todo el polen y una vez al día la desmontan, la recogen, aquí lo tenéis, el contenido que deja el aire en este espacio, y se preparan diferentes portas con muestras del interior que permite, aquí lo podéis ver qué está ocurriendo, qué tipo de pólenes hay en el entorno. Incluso aquí en esta imagen podemos ver aquí abajo, no sé si se va a ver, en la parte de aquí abajo, esto es una espora fúngica, y estos son los diferentes pólenes que han recogido en este momento. Y eso es un poco la gráfica que dibujan estas asociaciones que recogen y miden los pólenes. Este es el ejemplo, por ejemplo, de las concentraciones diarias de 21 pólenes diferentes en la ciudad de Barcelona en el año 2021. A la derecha podéis ver el listado de todos los pólenes que han analizado, y podéis ver cómo desde enero del 2021 hasta diciembre del 2021 cómo se mueven las diferentes polinizaciones dentro de la atmósfera de la ciudad de Barcelona. Este de color azul oscuro es el platanero de sombra que os decía. Fijaros que tiene una polinización muy corta, que empieza a mediados de marzo y termina a mediados finales de abril. Hablamos de una polinización de un mes y poco, pero fijaros los niveles explosivos de concentración de polen que hay en el ambiente de Barcelona, con lo cual tanto personas como animales que sean alérgicos al polen del platanero de sombra van a pasar un tiempo bastante complicado. Y además, en las personas sí que nosotros lo respiramos, pero los animales al final también lo van a pisar. Están en los jardines, se retozan por el jardín, con lo cual es posible que se extienda en el tiempo el contacto con ese polen. En estas mismas páginas o en estas mismas asociaciones hay muchísimos trabajos que yo creo que pueden ser interesantes para vosotros, que os podéis descargar abiertamente. Hacen fichas técnicas de cada uno de los pólenes. Esta es la ficha técnica del Chenopodium y la salsola, que son dos malas hierbas muy similares, son prácticamente idénticas a nivel de proteicamente el polen. Y fijaros que nos hace una descripción botánica donde podemos ver en la hoja de la izquierda cómo podemos reconocerla, para que los tutores sepan si esas plantas están cercanas a su animal de compañía. Y en la segunda hoja, fijaros que lo que está viendo es el mapa en función de la zona de Cataluña. Fijaros cuanto más grosor en ese mapa, en este esquema central, podemos ver más cantidad de polen en el ambiente. Con lo cual, te dibuja en función de dónde estés cuando estos pólenes van a estar más en el entorno. Y finalmente te dan esos consejos que pone para personas, pero al final muchos de ellos se pueden reproducir para los animales. Pero nos hemos modernizado, incluso hay aplicaciones descargables, en este caso son esta que es www.plantas.com, en el que te hacen mapas de polinización. Aquí podéis ver perfectamente, podéis escoger un tipo de planta y fijaros que en su interior tenéis una imagen
podéis buscar en esta aplicación la planta que os interese, una vez tengáis los resultados. Una vez tengamos los resultados de alergia, cuando sepamos a lo que es, podemos buscar la planta. Aquí tenéis el ejemplo del olivo. Podemos ver cómo es un olivo, tanto en lo que son las hojas, los frutos, la flor, incluso el propio árbol, y enseñarle al tutor dónde tiene que evitar estar el animal de compañía. Además, tenéis a vuestra disposición páginas como esta, son súper interesantes, que es pollenes.com, que es una página que alimenta también la Sociedad Española de Alergología en personas y que nos dibuja y nos mantiene las alertas totalmente actualizadas de las concentraciones de pólenes en nuestro país, desde bajo hasta alto. Y podéis, dentro, en su interior, aquí tenéis un ejemplo de la página, podemos escoger en la estación la zona de España donde os encontréis, el tipo de polen que queréis saber la polinización. Por ejemplo, si el perro ha salido alérgico a las gramíneas, lo podemos pedir, gramíneas, y la cantidad de tiempo que queremos seleccionar, por ejemplo, todo el año anterior, y nos dibuja un mapa, fijaros, como este. Este es el mapa de gramíneas de la ciudad de Barcelona, donde nos dibuja una vez más, fijaros, aquí empieza el 1 de enero de 2025 y termina el 12 de diciembre del 2025. Y aquí podemos ver los picos de gramíneas que se recogieron en la ciudad de Barcelona, viendo un pico muy importante desde el 2 de mayo, fijaros, hasta casi tocando agosto. No va a ser lo mismo el abordaje, el tratamiento cuando solo eres alérgico al platanero, donde tienes un problema de un mes al año, que por contra, en este caso, allá se abre prácticamente 4 meses al año, incluso fijaros que hay pequeños picos en diferentes momentos del año que siempre va a estar ahí. ¿Qué podemos hacer para evitar los pólenes? Pues al final, aquí es difícil porque esto se mueve por el aire, está en todo nuestro entorno, no podemos vivir con las ventanas absolutamente cerradas, pero bueno, sí que recomendamos cerrar por la noche, ventilar por la mañana, intentar evitar cuando detectemos que los alergenos de nuestra mascota están en máxima explosión, intentar evitar las actividades al aire libre. Si vamos en coche, ventanillas cerradas, evitar sacar al perro en los días de mucho viento y sobre todo, pues no, si podemos evitar ir a jardines o tomarse en el césped, que es una de las gramíneas más alergénicas, pues son cosas que podemos hacer para intentar reducir el contacto con el alérgeno. Si bien es verdad, si vamos a salir, lo que podemos hacer es nada más volver de pasear, pasar un trapo húmedo por encima del animal o incluso bañarlo para eliminar esos alérgenos que quedan en la superficie de la piel y que pueden acabar penetrando en esa piel y generar la respuesta inmunitaria. Y un poco como conclusión final, ¿no? Y para terminar, al final, cuando abordamos un paciente alérgico, ya sea gato, sea perro, el veterinario se va a encargar de cubrir estos objetivos, va a darle fármacos para el control del prurito, va a darle tratamientos para mejorar la estructura de esa barrera epidérmica, probablemente va a intentar modular esa respuesta inmunitaria de forma crónica, ya sea con fármacos o con inmunoterapia, pero de nosotros recae la posibilidad de hablarle a ese tutor, dedicarle tiempo, incluso en nuestra propia página web y en muchas otras hay información especial para tutor. Todas las parte de las imágenes que habéis visto de recomendaciones existen en una hoja descargable en nuestra web que podéis entregar al tutor para que se lleve a casa. Incluso hay guías de pólenes y guías de ácaros para que las podáis mostrar, descargar y que se las lleven a casa para que ellos de alguna manera puedan sentirse útiles, ¿no? A la hora de manejar y controlar a su animal alérgico. Y con esto solo me queda que daros las gracias. Nos quedan aproximadamente unos 15 minutillos, José, por si hay alguna pregunta entre el público asistente. ¿Les comparto? ¿Qué te parece? Como siempre, si queréis compartir, o sea, abrir el micro o si queréis escribir, nosotros lo leemos. ¿Alguna duda? Mientras tanto, Gloria, muchas gracias como siempre. Como comenta, yo creo que es una charla que ellos pueden poner en práctica para poder aconsejar a tutores en el día a día en la clínica y darles recomendaciones para su día a día con las mascotas en sus casas.
Sí, además les genera muchísima curiosidad, ¿eh? Que tú les puedas contar cosas de los ácaros, de dónde viven, Claro. de poder, muchas veces el tutor tiene curiosidad de saber cómo es la planta, ¿no? Que genera alergia a sus mascotas, de decidir por dónde lo va a pasear, ¿no? En función de esas plantas, ¿no? Creo que es de gran ayuda. No, que luego a lo mejor parece que les va a suponer un problema muy grande y luego con unos tips así muy sencillitos pueden solucionar mucho más allá de lo que parece el problema. Totalmente, totalmente. Chicos, ¿alguna dudita? ¿Alguna cosa que se nos haya quedado ahí para aprovechamos que está Gloria? Me parece que haya ninguna duda. Es que explica muy bien. No, es que son auxiliares. Muy bien. Bueno, pues nada, un placer como siempre, José. Igualmente. Animo a la gente a que en junio, cuando nos veamos, se sume de nuevo a la convocatoria. Esta vez hablaremos de Leishmania, que siempre también es un tema súper interesante. Estupendo. Pues nada, nos vemos en la siguiente. Estupendo. Muchas gracias. Gracias a todos. Mucho. Hasta luego. Chao.